Ahora que ya definimos algunos conceptos básicos que nos van a acompañar durante todo el año, vamos a empezar a hablar brevemente de las leyes de la termodinámica, o sea, hay leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza y que nos van a ayudar a plantear el camino inicial para la resolución de los problemas. Es muy importante conocer estas leyes de la termodinámica. Ahora vamos a repasar de una forma muy breve las tres leyes de la termodinámica en el orden cronológico en el cual se postularon. La primera en postularse fue la llamada primera ley. Esta es meramente un principio de conservación de la energía, que lo que nos dice es que la misma no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma entre sus múltiples formas. Existe una excepción, que es la de las reacciones nucleares, en la cual hay una cierta masa que se transforma en energía, pero obviamente en esta materia no lo vamos a tener en cuenta. La segunda ley lo que nos afirma es que por más de que esta energía se conserva, su calidad no lo hace, y siempre va en detrimento en los procesos espontáneos. La ley cero fue la última en postularse, y básicamente es la que define el termómetro. La misma dice que si un cuerpo C está en equilibrio térmico con A y con B, estos dos van a estar en equilibrio térmico entre sí, y es la única en la cual vamos a profundizar en esta clase. Acá un ejemplo de la ley cero de la termodinámica. Fíjense que acá tenemos un sistema A, un sistema B y un sistema C, en donde el sistema A con el sistema C están vinculados térmicamente porque este otro rectángulo es un conductor. Y el sistema B con el sistema C también están vinculados térmicamente porque este rectángulo que los separa es un material conductor. Ahora, el sistema A y el sistema B no están vinculados. Sin embargo, haciendo uso de la ley cero, podemos afirmar de que si el sistema A está en equilibrio con el sistema C y el sistema C está en equilibrio con el sistema B, el sistema A está en equilibrio con el sistema B. Fíjense que en este caso no podemos afirmar eso. ¿Por qué? Porque el aislante está en otra posición. El sistema C está independiente del sistema A y del sistema B. Ahora que entendimos qué es lo que dice la ley cero, podemos preguntarnos por qué siempre se dice que un termómetro mide su propia temperatura. Bueno, esto sucede ya que un termómetro es un dispositivo que permite relacionar una variación en una determinada propiedad de una sustancia, la densidad del mercurio, por ejemplo, con su propia temperatura, es decir, con la temperatura de ese mercurio. Es por esto que los termómetros deben estar correctamente calibrados. ¿Y cómo se hace esto? Si por ejemplo nosotros medimos la densidad del mercurio a distintas temperaturas, podríamos fácilmente construir una gráfica de dos ejes, densidad-temperatura. Ahora, si además consideramos que la masa de mercurio que está dentro de ese termómetro que queremos calibrar es fija, haciendo una cuenta muy sencillita, podemos construir una gráfica parecida, pero que relacione temperatura del mercurio con el volumen que ocupa en el termómetro. Y de esta forma podríamos ir marcando todas esas rayitas de la escala. Si ahora nosotros ponemos ese termómetro en contacto con nuestro cuerpo y esperamos el tiempo suficiente, lo que va a pasar es que el termómetro y nuestro cuerpo van a llegar al equilibrio térmico, es decir, van a tener la misma temperatura, y lo que indique la escala del termómetro va a ser representativo de la temperatura de nuestro cuerpo. Si nosotros no lo dejáramos el tiempo suficiente para llegar al equilibrio térmico, lo que indique el termómetro nada va a tener que ver con nuestra temperatura. Y ahora, inevitablemente, vamos a tener que hablar de las escalas de temperatura. Si nosotros quisiéramos construir nuestra propia escala de temperatura, una escala lineal, no es mucho más difícil que tomar dos puntos de referencia de sucesos que sabemos que ocurren siempre a la misma temperatura en nuestro planeta, como por ejemplo el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, asignarles unos valores arbitrarios en nuestra escala, dividirlo en la cantidad de pequeños pedacitos que a nosotros se nos ocurra y a partir de ahí construir el resto de la escala, hacia arriba y hacia abajo, siempre dividiendo en pedacitos que tengan la misma longitud.
Esto es exactamente lo que se hizo con la escala Celsius o de grados centígrados. Se tomaron esos dos puntos de referencia y esa brecha que quedaba entre los dos se dividió en 100 partes. Algo parecido hicieron los ingleses cuando hicieron su escala Fahrenheit, solo que no tomaron como 0 y 100 el punto de fusión y ebullición del agua, sino que utilizaron un refrigerante. Es por eso que cuando vamos a comparar con la escala Celsius, vemos que el 0 Celsius no coincide con el 0 Fahrenheit. Si visualizamos en todas las escalas que conocemos el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, vamos a ver que en las escalas inglesas este rango está dividido en 180 partes, no en 100 como en la escala Celsius y la Kelvin. Es decir, que la longitud de los grados de las unidades inglesas es más pequeña que la nuestra. Además de entre escalas inglesas y escalas utilizadas por el resto del mundo y aceptadas por el sistema internacional, podemos distinguir entre las escalas que son relativas y las que son absolutas. Las escalas relativas se llaman así ya que son relativas a algo. En este caso, el punto de fusión del hielo, o el punto de fusión de un refrigerante, o lo que se le hubiera ocurrido a la persona que lo inventó. Las escalas absolutas, en cambio, tienen el cero ubicado en la mínima temperatura que teóricamente se puede alcanzar en el universo. Esta temperatura se halla básicamente cuando se traza una gráfica presión-temperatura de un gas en forma experimental y después se extrapola esa presión a cero. Cuando se hace este procedimiento, todos los gases coinciden en la misma temperatura mínima posible, que son los menos 273 grados centígrados, o 0 Kelvin, o 0 Rankine. Si bien en gran parte del mundo se usa la escala Celsius y la Kelvin, hay algunos países que lamentablemente quieren seguir usando sus escalas, y de ahí surge la necesidad de tener que transformar entre unas y otras con las fórmulas que aparecen a la izquierda y que vamos a tener que usar a lo largo de todo el año para resolver los problemas. La otra herramienta que vamos a tener que definir son los diagramas de fase. Vamos a analizar el proceso de cambio de fase del agua a presión constante. Vamos a suponer que ponemos una pava en una hornalla. Siempre vamos a ejemplos básicos, sobre todo en esta primera etapa, para que ustedes puedan de alguna manera vincularlo con algo que ya conocen. Cuando ustedes ponen la pava en la hornalla, acá vamos a de alguna manera contar este ejemplo, pero en un diagrama XY, en donde lo que estamos viendo es cómo evoluciona la temperatura y lo que estamos midiendo en el eje X es el volumen global. Lo que vamos a visualizar es que va a ir cambiando a medida que transcurre el tiempo y a medida que voy calentando el agua, van a cambiar estas dos variables, tanto la temperatura como el volumen. Lo primero que va a pasar cuando llevo el agua de 20 a 100 grados, todo esto sucede a presión constante, supongamos a la presión atmosférica, todavía estoy en fase líquida. Y lo que va a suceder es que, bueno, mínimamente va a cambiar el volumen del agua. A medida que se eleva la temperatura del agua líquida, su volumen va a cambiar, pero va a cambiar mucho más la temperatura. Una vez que llegamos a los 100 grados, el agua empieza a cambiar de fase. Mientras el cambio de fase sucede, la temperatura deja de cambiar. O sea, hasta que no se evapore toda el agua, la temperatura se va a mantener constante. Mientras esto está sucediendo, tenemos una mezcla saturada, se llama. Están conviviendo el líquido y el vapor. Una vez que se vaporizó todo, comienza a elevarse la temperatura de nuevo. Y estoy frente a lo que se llama vapor sobrecalentado. Y ahí sí cambia fuertemente el volumen porque estoy en una fase gaseosa. Así que este diagrama de fase lo que me indica es que manteniendo la presión y haciendo un ingreso, por ejemplo, de energía en forma de calor a este sistema que contiene agua, bueno, van a cambiar estas propiedades. Y acá lo importante que tiene que quedar claro es que en el medio hubo un cambio de fase. Y en el cambio de fase la temperatura se mantuvo constante. Entonces, estábamos en un estado 1, pasamos por un estado 2, un estado 3, un estado 4, un estado 5. Todo
Esto se llama proceso y todo sucedió a presión constante. Acá tenemos un apartado que dice que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados solo cuando se encuentra a una atmósfera de presión. Si cambiamos la presión, esto va a ser distinto. Vamos a suponer que ahora ese gráfico que vimos en la filmina anterior, lo ejecutamos ese proceso a distintos valores de presión. Lo que sucede, a medida que aumento la presión, cada una de estas líneas se llaman isobaras, porque es un proceso que sucede a presión constante. Lo que vemos es que la zona de mezcla, en donde está sucediendo el cambio de fase, empieza a disminuir su tamaño. Analizando ahora, fíjense que la B que mide volumen es una B minúscula. En este caso lo estamos analizando de manera específica. Recuerden que una propiedad de manera específica es por unidad de masa. Y acá es metro cúbico por kilogramo. Lo que vemos acá es que obviamente que cada una de estas isobaras están cada vez más elevadas porque están sucediendo a presiones más elevadas. Y lo que está cambiando, ¿sí?, es la forma. Fíjense que acá hay una isobara en donde ya casi no hay estado de mezcla. Este punto, que después lo vamos a ver como detalle, se llama punto crítico. A partir de ese momento, las cosas funcionan de otra manera. Acá quiero darle nombre a ciertos puntos clave. Cuando, por ejemplo, comienza el proceso de cambio de fase, estamos frente a lo que se llama líquido saturado. O sea, a partir de este punto, comienza el cambio de fase. Sucede todo el cambio de fase. Cuando terminó el cambio de fase y comenzamos a estar frente a toda una fase gaseosa, estamos en lo que se llama vapor saturado. Vuelvo para atrás un cachito. Acá estamos frente a líquido comprimido. Acá estamos frente a una mezcla saturada y acá estamos frente a vapor sobrecalentado. El punto 2 se llama líquido saturado y el punto 4 se llama vapor saturado. Alguien se encargó de evaluar cómo varían estas propiedades para distintas presiones y si nosotros unimos todas esas isobaras en los puntos característicos, como puede ser líquido saturado y vapor saturado, lo que se forma es esta campana. Esta campana está tabulada en lo que llaman las tablas de vapor. Por ejemplo, para el agua. Vamos a suponer por ahora vamos a hablar de agua. Entonces, esta campana lo que me va a dar idea es de que todo lo que pase dentro de la campana siempre es una zona de mezcla. Es una región de mezcla saturada de líquido-vapor. Y esta línea, hasta el punto crítico, se llama línea de líquido saturado. A partir de esta línea, para este lado estoy frente a mezcla y para este lado estoy frente a líquido comprimido. Y de este lado tenemos la línea de vapor saturado que divide la zona de mezcla con la región de vapor sobrecalentado. De a poquito vamos a ir empezando a entender cómo vamos a utilizar esto para resolver ejercicios. De lo que no hablamos fue del punto crítico. En este punto, los estados líquido saturado y vapor saturado son los mismos. Y en este punto, las propiedades son propiedades críticas y están tabuladas para cada sustancia. Este diagrama se llama diagrama temperatura-volumen, pero puede haber otro tipo de combinación de propiedades. El otro diagrama de fase importante es el diagrama PV. El anterior era TB y este es el diagrama PV. La interpretación de la campana es la misma que la que hicimos anteriormente. Esta zona es la región del líquido comprimido, región de mezcla saturada de líquido-vapor y región de vapor sobrecalentado. Ahora, estas líneas, en vez de ser isobaras como en el caso anterior, son isotermas. La temperatura es constante. La temperatura sobre esta línea siempre es la misma. A diferencia del diagrama anterior, que lo que teníamos sobre la línea era la presión constante. Es el diagrama presión-temperatura. Es la combinación de variables que nos falta, pero que no lo vamos a usar mucho en esta materia. Por ahí lo han usado en alguna materia antes en química. Y lo que tiene, digamos, de interesante, que es el único donde se puede ver el punto triple, que es donde coexisten las tres fases. Y bueno, esto es un poco de lo que les estaba diciendo recién. Así sería en 3D un diagrama de fases. Y lo que nosotros hacemos, obviamente, es tomar alguno de los planos coordenados, de las proyecciones sobre los planos coordenados de esos diagramas para trabajar, porque sería imposible trabajar con este tipo de diagramas, no lo podemos ni dibujar a mano.